Buenos días, estamos en el pueblo de Espot, punto de entrada al Parque Nacional d'Aigües-Tortes y Estany de Sant Maurici. Y la idea hoy, a ver si podemos, porque estamos en muy baja forma, hace mucho tiempo que no hacemos montaña, a ver si podemos hacer alguno de los picos que hay aquí en la zona. Se mirará, a ver si llegamos más o menos enteros y vamos a ir subiendo tranquilamente. No tenemos ninguna prisa hoy. Cuando estás en baja forma es muy importante darle a tu cuerpo el ritmo que te pida, no forzarlo, porque si no, pues ahí ya vamos mal. Si te revientas al principio, empiezas a acumular ácido láctico en el músculo, empiezas a tener problemas. Hay que ir poco a poco, escuchando un poco al cuerpo, notando las sensaciones que vayas teniendo y todo se andará. Aquí tenéis al colega este, que está como una cabra. ¡Oh! Me has dañado. ¡Oh, qué daño! Poco a poco vamos cogiendo perspectiva. Ahí abajo tenéis el pueblo de Espot. Ahí al fondo, si no me equivoco, creo que eso es la Pica d'Estats. Pica d'Estats, Verdaguer, Sotllú, esa de la derecha, esa zona de montañas que son más altas, aquello tiene que ser la Pica. Y bueno, aquí nosotros llevamos ya un buen tute. Abajo en el valle está el pueblo. Bajamos bastante abajo ya. Debemos estar cerca de los 1000 metros de desnivel. Estamos bastante bien porque hemos subido muy tranquilos, muy despacio. A ver si tenemos fuerzas de reserva para hacer algún pico por aquí. Todavía tiene ganas de saltar. Menuda guapada, ¿eh? Encara no. ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Es bestial o no es bestial? Y empezamos a subir. Ya veremos hacia dónde, pero bueno, de momento empezamos a subir a ver a dónde nos lleva el tema. Mira las vacas ahí. Bien, pues aquí nos toca desviarnos. Nosotros vamos hacia el Coll de Monestero, que nos marca 45 minutos. Hacia la izquierda sería hacia el refugio de Colomina. Vale, pues nos vamos acercando. El Coll de Monestero es este de aquí enfrente, justo en medio. A la derecha el monestero y a la izquierda aquello de allá, aquello es el... no, aquello de allá es el Peguera. Allá está el Peguera. Aquí arriba tenemos la cima del Peguera. No nos falta mucho, pero aquí al final es terreno un poquito complicado. Estamos intentando averiguar por dónde va el track. Qué rabia estas nubes que vienen ahora hacia aquí. Aún nos van a fastidiar.
Hoy no tocaba lluvia, pero ahora ya veremos. Estamos muy cerca ya. Estamos muy cerca ya de la cima de Peguera. Esperemos que las nubes no nos hagan dar la vuelta. Ya nos queda poquito. Allá vamos, aquí. Pica los mosquitos aquí. ¿No querías intensidad? Pues toma. Nada, vamos a hacer montaña. Hace tiempo que no vamos, ¿no? Claro que sí. Podríamos buscar algo un poco más suave, ¿no? Ahí tenéis el Estany Negre de Estany Tort allá, y aquí abajo el Coll de Peguera, de Monestero, perdón. Aquí de aquí abajo es el Coll de Monestero y enfrente está la cima del Monestero. Y este es el Peguera. En cualquier caso, subes aquí, esta piedra enorme se mueve. Sigue cuidado, que no te la tires encima. Espera. Tiene pinta que es por aquí. Pues esto para bajarlo... Subirlo, mira, pero bajarlo quizá costará un poquito más, ¿eh? Por ahí tiene pinta que es, porque esta parte es lisa. ¿Ves? Esta parte es lisa. Podemos echar un vistazo aquí, pero tiene pinta que es por esta brecha de aquí. Pero está... no veas. Aquí caes y te estimbas para abajo, ¿eh? Esto ya terreno expuesto. Vale, ya subirás a esa repisa de ahí. Entonces ahora si subes pies te puedes agarrar al bloque por arriba. ¿Sabes? Subes pies por los lados, sube pies por los lados, ahí. Bueno, cima del Peguera, 2900 y pico, techo comarcal del Pallars Jussá. Hala, y nos vamos para abajo, que la nube esta no pinta muy bien. Pues aquí tenéis els Encantats. Detrás casi no se ve l'Estany de Sant Maurici, el corazón del Parque Nacional d'Aigües Tortes. Nosotros hemos venido por aquí, el Coll de Monestero, l'Estany Negre, Estany Tort, y para abajo volveremos hacia Espot. Y muy contento, la verdad, muy contento porque no... Pues bueno, hemos subido al final la cima del Peguera, como me gusta a mí hacer montaña, sin obligación. Sin ninguna obligación de subirla, sin una intención clara. Hemos empezado a subir de paseo, tranquilamente, hasta el refugio Josep Maria Blanc. Hemos continuado hasta el Estany Negre, nos hemos encontrado bien y hemos dicho, venga, seguimos. Y para mí es la mejor forma, por lo menos con mi edad. Con la de Alex, mira, a Alex le da igual, pero yo con mi edad, por lo menos, mi forma de hacer montaña a partir de ahora es esta. Yo salgo tranquilo, me encuentro bien, tiro para arriba. Y si no me encuentro bien, pues oye, media vuelta, que venimos a disfrutar, no venimos aquí a reventarnos, ¿eh? Venga, vamos a bajar con mucho cuidado, que aquí hay una pequeña chimenea que tenemos que bajar. Ahora ya nos vamos metiendo en terreno cada vez más suave. Luego miraremos, cuando lleguemos abajo a Espot, miraremos cuánto hemos hecho de desnivel, porque no llevo el reloj hoy, me quedé sin batería, no tengo el Garmin, no lo llevo puesto. Ya les lleva el Strava,
A ver qué le da de desnivel. No sé lo que hemos hecho, no tengo ni idea. Ni idea. Como dice Alex, hemos hecho 1000 y pico, ¿no? 1000 y un pico. O sea que eso seguro. Qué bonita es esta cima, es muy bonita, ¿eh? Una cima que está en un entorno insuperable. Ya os digo, el Steinegre de abajo no tiene nada que envidiar a otros lugares del planeta. La cima es preciosa, es una cima realmente bonita, con una aproximación muy guapa, una parte técnica al final, una trepada ahí que tiene su punto, y realmente pues se disfruta mucho haciéndolo. No llega a los 3000 por los pelos, y eso hace que no sea una cima tan masificada como los típicos 3000, ¿no? Porque los coleccionistas, por lo menos aquí, ya no vienen, y mucha gente aquí ya no viene. Entonces nos hemos encontrado poca gente para ser las épocas del año que son, y hemos estado muy tranquilos. Y si vienes aquí, pues lo de siempre, no dejéis nada de basura, porque claro, si damos a conocer un sitio, sobre todo lo más importante es que la gente que venga, aunque bueno, yo ya sé, los que me seguís no tenéis ese perfil, pero bueno, si difundimos todos el mensaje, pues poco a poco es una batalla que la podemos ir ganando, ¿no? Que la gente cuando vaya a la montaña, pues a veces por desconocimiento, luego hay gente que es incorregible, ¿no? Esta gente no la vamos a cambiar, pero hay mucha gente que por desconocimiento, pues bueno, se piensan que el papel se descompone rápido, el papel de váter, lo dejan ahí todo enguarrado. El papel tarda meses a veces en descomponerse, y también lleva productos químicos que pueden ir al agua. Para hacer el papel se utilizan productos químicos, entonces hay que evitar dejar papel en la montaña. Y entre todos pues podemos ir difundiendo el mensaje. Yo ya sé que vosotros no necesitáis que se os diga esto, a la mayoría de los que me seguís. Pues sencillamente no hay muchos lugares que puedan rivalizar con vistas así, como esta. Esto es una auténtica belleza, un espectáculo. A ver, nosotros viajamos y vamos a Canadá, por ejemplo. Nos gusta mucho hacer senderismo por allí, hacer cosas por allí. No vamos precisamente buscando el paisaje lo tenemos aquí. No necesitas pegarte un viaje, cruzar el charco para ir a ver paisajes como esos los tienes aquí. Hombre, a no ser que te vayas al Cañón del Colorado, hay lugares que son únicos, ¿no? ¿Qué es lo que encuentras allí que no encuentras aquí? Pues una vida salvaje brutal. Aquí todavía estamos, pues bueno, recuperando el oso, y pues nada, algún lobo por ahí esporádico, lobos italianos que llegan hasta aquí. No hay la fauna que hay allí salvaje en esos territorios tan inmensos, ni hay lo remoto, ¿no? Aquí qué pasada también. Ya nos asomamos aquí al Steintor, abajo está el refugio. Las rodillas ya empiezan a flaquear. No nos queda mucho para llegar a Spot, pero lo suficiente para sufrir un rato más. Es relativo que no nos queda mucho. Es relativo en relación a la ruta de hoy. Pero nos queda. Ahora sí que nos queda realmente muy poco para llegar abajo al pueblo, y menos mal, ¿eh? Venga, ahí tenéis el pueblo. Yo creo que quizá, después de tanto tiempo en actividad, quizá no ha sido la mejor elección.